Espero que me escuchen. Muy buenos días desde Cabo San Lucas, desde el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas. Gracias por permitirme usar este medio para comunicarme con ustedes. Fíjense, como jefe de bomberos, pues siempre hemos tenido la preocupación de que el Cuerpo de Bomberos, no solamente de mi ciudad, sino los cuerpos de bomberos del Estado y de todo México, de alguna manera vayan avanzando en su desarrollo en varios sectores, principalmente lo que conlleva el desarrollo jurídico. Miren, siempre nos hemos estado quejando de que el gobierno municipal, que el gobierno estatal, que el gobierno federal no hace caso a las solicitudes que muchas veces hacemos como jefes de bomberos para obtener un poco de presupuesto, del presupuesto del municipio, del estado, de la federación. Nos hemos quejado de la falta de un marco legal que nos permita un crecimiento en esa parte jurídica. Llegando a la oficina el día de hoy, me encuentro con una agradable noticia. En el periódico local, La Tribuna de los Cabos, encuentro una nota que dice: presenta Carlos Mendoza iniciativa para mejorar condiciones de los bomberos en México. Que bomberos y protección civil sean considerados funciones obligatorias de los municipios. Reconocerían los derechos laborales a miles de bomberos. Esa es una noticia a nivel nacional. Obviamente estoy muy contento, les muestro así brevemente. Estoy muy contento de que el senador local por Baja California Sur, el senador federal por Baja California Sur, el senador Carlos Davis, haya firmado también esta iniciativa. Esta iniciativa fue presentada por otro senador panista, el senador Luis Fernando Salazar de Coahuila. Ambos senadores hicieron esta presentación de esta iniciativa el 3 de abril en el Senado. Nos abocamos a bajar de la red dicha iniciativa y la tengo aquí en la mano. Y me da mucho gusto que es una realidad, que no solamente es una noticia en el periódico, sino que realmente esta iniciativa ya fue presentada en el Senado. Brevemente voy a leer algunos párrafos de esta iniciativa. Dice: los que suscriben, senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Carlos Mendoza Davis, senadores del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política y demás, articulado para no extenderme, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el contenido de la fracción quinta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Miren, ese artículo en particular han sido años de estar peleando para que sea modificado. El artículo 115 constitucional establece las obligaciones de los municipios en cuanto a los servicios públicos. Si ustedes checan la Constitución, en ese artículo se obliga al municipio a hacerse cargo de cuestiones muy básicas, como lo son las banquetas, los panteones, los rastros, la limpieza, la seguridad pública, conforme al artículo 21 constitucional, que tiene que ver solamente con la parte de la policía y tránsito. Sin embargo, quedaba ahí ese vacío. ¿Qué pasa con los cuerpos de bomberos? Bueno, estos senadores parece que nos han escuchado, porque en esta iniciativa de modificación, ellos hacen una excelente exposición de motivos y nos dan ese valor que tiene el cuerpo de bomberos a nivel nacional, lo que vale la labor de todos los bomberos de México. Reconocen que hay algunos cuerpos de bomberos muy aparte, que tienen de alguna manera una legislación estatal y que cuentan con presupuestos, ya sea estatales, municipales, inclusive se pudiera decir, de alguna manera pudieran bajar recursos de la federación, pero no es en lo general. Es decir, los bomberos a nivel nacional, la parte gruesa de los bomberos a nivel nacional, seguimos todavía con esas carencias de equipo, de presupuesto y sobre todo de seguridad social para los bomberos. Esta iniciativa nos abre una gran oportunidad. Eso es lo que por años habíamos estado peleando, tanto como asociación, tanto como cuerpos de bomberos en lo general. Miren, esta
Este decreto, esta iniciativa de decreto, hace puntual señalamiento en la violación que se está haciendo del trabajo de los bomberos, y enlista de la siguiente manera. En la conformación de estos cuerpos de rescate, se vulnera, como en pocos casos, el principio de igualdad consagrado en la Constitución General, en el artículo primero, en la Constitución, en su aspecto de trato, derechos y obligaciones iguales para personas que se ubican en las mismas circunstancias, y de paso, los principios del derecho laboral mexicano, y lo citan. Se viola el derecho a un trabajo remunerado, a no prestar servicio de forma gratuita, el derecho a percibir un ingreso igual al que reciben los que están en las mismas circunstancias, el derecho a vivir de la profesión ejercida o aprendida, el derecho a la seguridad social que tiene todo trabajador y todo servidor público en México, el derecho a la seguridad social que tienen las familias de los trabajadores y funcionarios públicos, y el derecho a no estar contemplado en un régimen laboral discriminatorio o con notables desventajas en relación a otros regímenes. Yo aplaudo la postura de este par de senadores, en verdad los aplaudo, porque efectivamente la labor del cuerpo de bomberos siempre ha sido menospreciada en lo general. Hablo a nivel nacional, no toco aquí casos específicos donde bomberos estatales han logrado avanzar por su propio esfuerzo. Hablo a nivel nacional. Tienen razón, nuestra labor como cuerpo de bomberos, como bomberos, pocas veces ha sido valorada desde el punto de vista jurídico como lo están haciendo los senadores que están orquestando esta iniciativa de decreto. Miren, el artículo que están promoviendo, el que habíamos hablado, el 115 constitucional, habla de las obligaciones de los municipios, habla de la obligación de prestar agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abastos, panteones, rastro, calles, parques y su equipamiento, seguridad pública, como ya lo había manifestado, pero en ninguna parte de ese artículo se tocaba la parte de la protección civil y mucho menos la de bomberos. Increíblemente, ni siquiera protección civil estaba contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solamente el artículo 73 por ahí daba la facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de protección civil como tal, pero no como institución o como sistema. Bueno, aquí tenemos la propuesta de estos senadores. Vuelvo a repetir mi reconocimiento para ellos. Decreto, artículo primero, se modifica el contenido del inciso I y recorre de forma íntegra su contenido actual al inciso J, que se crea de la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 15, vamos a pasar todos los incisos y nos vamos hasta el I. El municipio será encargado de la protección civil y bomberos. Es una modificación muy pequeña, pero hay que recordar que es a nivel constitucional. La Constitución es nuestro máximo ordenamiento legal, y de aquí se puede partir para muchas otras cuestiones de carácter jurídico, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel estatal. Artículo primero, dentro de los transitorios, dicen, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo, los municipios que actualmente cuentan con cuerpos de bomberos deberán hacer los ajustes necesarios a sus presupuestos de egresos a más tardar el 31 de diciembre del 2014 para incorporar a los integrantes de estos cuerpos al servicio público municipal en los términos de las disposiciones laborales establecidas en la legislación municipal de cada entidad federativa. Artículo tercero. En los términos del artículo 115 constitucional, los municipios
que no puedan hacerse cargo de sus cuerpos de bomberos en los términos de la presente reforma, podrán solicitar al Poder Ejecutivo del Estado que corresponda que asuma la función señalada. Asimismo, 2 o más municipios podrán celebrar convenios entre sí para compartir las responsabilidades financieras derivadas de la presente reforma. Esto se leyó en el Senado el 3 de abril de este año, hace escasos 4 o 5 días. Miren, tenemos esta gran oportunidad, pero no es momento de cruzarnos de brazos. Hay que entender algo muy importante. Modificar la Constitución, aunque pareciera que es algo muy sencillo porque constantemente se está haciendo, no lo es. El artículo 135 de la Constitución establece las bases para poder modificar la Constitución. Primero deben ser aprobadas dichas reformas por las 2/3 partes del Congreso de la Unión y posteriormente mandarse a los congresos locales para que sea aprobada por la mayoría de los congresos locales. ¿Qué quiere decir? Estamos en el inicio. No podemos echar a volar las campanas porque el proceso legislativo aún no ha terminado. Este decreto, esta iniciativa de decreto de modificación de la Constitución, tiene que recorrer todo ese proceso legislativo. Y en nuestras manos, como cuerpos de bomberos, como jefes de bomberos, como encargados inclusive de la protección civil, tenemos una tarea: acercarnos a nuestros senadores federales, a nuestros diputados federales y a nuestros diputados locales, hacerles partícipe de esta iniciativa que ya está en la Cámara de Senadores para pedirles que la apoyen. No es nada más pedir y lograr. Aquí se requiere el consenso, se requiere el apoyo, como lo dice el artículo 135 constitucional, de la mayoría, tanto del Congreso de la Unión como de los congresos locales. Si realmente queremos avanzar como cuerpos de bomberos, necesitamos tocar las puertas de nuestros legisladores federales, de nuestros legisladores locales, porque tentativamente esa iniciativa llegará a los congresos locales y si no hay mayoría, entonces de nada va a valer este esfuerzo que están haciendo estos senadores. Yo los invito, compañeros de bomberos, compañeros jefes de bomberos, si me están escuchando, ruego que hagamos a un lado ese ego, que hagamos a un lado ese enojo que tenemos tal vez entre nosotros o con la organización, con la Asociación Nacional, que lo hagamos a un lado y que finalmente trabajemos en unión para lograr el avance de esta iniciativa. Quiero comentarles que no es la única iniciativa que hay. Si ustedes se ponen a buscar en la web, ya varios senadores, varios diputados en años anteriores ya habían hecho propuestas muy buenas, muy buenas. Sin embargo, se quedan en el escritorio, se quedan en el tintero porque no encuentran el apoyo del resto de los legisladores. Y no es culpa de ellos. A los legisladores tenemos que educarlos, tenemos que decirles quiénes somos, qué necesitamos. También es culpa de nosotros. El hecho de no promover el valor que tiene nuestra labor tiene un precio. Eres desconocido y por lo tanto no se te valora. Es momento, compañeros, de colgar los guantes, es momento de hacer a un lado el ego y en verdad trabajar por la unión y el beneficio de todos los bomberos. Ojo, no de mi departamento, no del departamento de bomberos de alguien en particular. Estamos hablando de la carrera de bomberos, de lo que es la tradición bomberil de México. Es tiempo de hacer algo y esta es nuestra mejor oportunidad. Ojalá podamos mantenernos enlazados para compartir estas experiencias e ir y buscar ese apoyo, ese conecte con los legisladores tanto federales como locales. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.